Muy buenas tardes a toda la comunidad de hondureños en debate. Gracias por ser parte de este proyecto que domingo a domingo nos acompañan y esperamos poder llevarles a ustedes material y entrevistas de calidad. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos al doctor y economista Nelson Ávila. Empezamos saludando a nuestro compañero Olvin Silva. Muy buenas tardes, Olvin. Una vez más estar aquí contigo, acompañándote en este programa, un programa que se ha caracterizado por traer a personas muy especiales en nuestra comunidad hondureña. Le damos la bienvenida a don Nelson y le damos las gracias a Gerson Valladares, que hace posible que esto pueda llegar a más hondureños. Ok, iniciamos. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo. Muy buenas tardes, doctor Nelson Ávila. Gracias por aceptar la invitación de Hondureños en Debate, un programa creado para la comunidad migrante que le interesa realmente un cambio en nuestro país. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes y los felicito por un programa de esta naturaleza. Creo que en nuestra nación es fundamental y por eso me gusta la palabra que ustedes tienen, que es debate. En nuestra nación falta cultura del debate. Y para que exista un debate, sin duda alguna, es necesario el conocimiento, pero también una cuestión de método. El método significa hablar sobre la verdad, hablar sobre la realidad, pero también tener propuestas. Y si hay visiones diferentes, pues que sean sometidos a eso, a un debate. En nuestra nación ha sido en realidad complicado generar un debate porque, para ser sinceros, no existe esa cultura del respeto a la opinión de los demás. Si yo soy liberal y adopto una posición dentro del Partido Liberal, debo conocer qué significa la filosofía liberal. Si soy libre, también debo conocer qué significa. Si soy nacionalista, también demócrata cristiano, socialdemócrata, o al mismo tiempo de otras concepciones en la vida, pero debemos tener capacidad para poder debatir y no necesariamente tratar de destruir al otro solamente porque está en una opción diferente. Eso es lamentable. Así que yo les agradezco enormemente y estoy listo para todo lo que ustedes quieran. Okay, muchas gracias, doctor. Bueno, la dinámica que tenemos en el programa es basado pues en una serie de preguntas y al final el del programa, un cuarto de hora, del final, pues abrimos las líneas telefónicas para realmente escuchar a nuestra comunidad migrante, que es a la que nos debemos nosotros en el programa, y también Honduras creo que también merece que ellos sean escuchados. Bueno, iniciamos antes de la tanda de preguntas. Quiero iniciar preguntándole algo. Díganos con sus propias palabras cómo nace Nelson Ávila, cuál fue su preparación y cómo se involucró en la política. Algo de su vida personal para que los migrantes conozcan el verdadero Nelson Ávila antes de incursionar en la política. Muchísimas gracias. Vea, yo voy a aprovechar para decir que yo también he sido migrante. O sea, he vivido en Francia, he vivido en México, en los Estados Unidos, en Burundi, África, y sin duda he comprendido desde el exterior cómo se ama este terruño. Y por ello yo, ¿qué puedo decir? También tengo alma de migrante en el sentido de cómo luchar para transformar nuestra sociedad. Vea, Nelson Ávila es un citadino, o sea, soy de Tegucigalpa por, como dicen, parte de una historia especial. Mi madre se trasladó desde el norte de Honduras, desde el Progreso y San Pedro Sula, hacia Tegucigalpa. Cuando yo nací, tenía 2 semanas de estar ahí en Tegucigalpa, así que soy norteño, como dicen, de concepción, y soy capitalino por nacimiento. Yo amo y respeto la educación pública. Fui desde muy niño, estuve mis 6 años en la escuela pública, la escuela Lempira, la escuela de varones, Lempira, así se llamaba en ese momento. Y posteriormente estuve mis 6 años hasta que me gradué de perito mercantil y contador público en el Instituto Central. Posteriormente ingresé también
en educación pública a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y ahí estudié dos carreras, la carrera de Contaduría Pública y la carrera de Economista. Fui en realidad dirigente estudiantil, les voy a decir, desde los 12 años. A los 12 años, en primer curso de Siglo Común en el Instituto Central, yo no sé si mis compañeritos cometieron el error de ponerme como presidente de curso, y de ahí la mayoría de los años en la secundaria fui presidente de curso, y posteriormente en la universidad fui dirigente estudiantil a nivel universitario general, pero también en la Facultad de Ciencias Económicas. Fui miembro del claustro pleno y miembro del Consejo Universitario de la universidad, en mi condición de estudiante en el Consejo Universitario y de profesor universitario en el claustro pleno. Fui profesor universitario a una edad muy temprana realmente. Yo comencé a ser profesor universitario aproximadamente cuando tenía 23 años, cuando ya había avanzado en el estudio, ya tenía terminado, diríamos, los estudios universitarios en estas carreras. Yo trabajé, fui un estudiante universitario de día, fui un trabajador y estudiante universitario de noche. Yo trabajaba de las 8 de la mañana en la compañía petrolera Chevron en ese momento hasta las 4:30 de la tarde. Salía corriendo para tomar el autobús que me llevaba hacia la universidad para llegar y tener clases, 3 clases de 6 a 9 de la noche, y luego también me aprendí a dormir muy poco porque me levantaba temprano, muy temprano, para tomar nuevamente el autobús de la universidad para que me llevase a recibir otra clase de 7 a 8 de la mañana y luego salir corriendo para ir a trabajar. Así que así fue mi vida, y entonces combiné también la lucha universitaria. Como les dije, fui dirigente estudiantil universitario toda esa época. Me tocó vivir una época difícil en el sentido de las dictaduras militares que se dieron en la época, y yo era de los estudiantes contestatarios, de los estudiantes que siempre he luchado en contra de cualquier dictadura, sea como sea. El color que ustedes le pongan, estoy en contra de cualquier dictadura. Y eso me repercutió posteriormente, detalles que podríamos avanzar posteriormente, pero ese es el Nelson Ávila. Les puedo decir que fui, por razones como ocurre en nuestra nación hondureña, yo no fui extraordinario con respecto al hecho de que a los 17 años yo fui prácticamente el padre de toda mi familia. Así que les voy a confesar que yo quería ser médico y cirujano. Quería ser cirujano, pero me lo impedía el hecho de que si yo cumplía con mis sueños de ser cirujano, pues mis hermanos no iban a estudiar. Y entonces, obvio, tomé la decisión de estudiar por la noche, trabajar durante el día. Y bueno, mis primeros hermanos, 2 mujeres y 2 hombres, o sea, somos 5, también tuvieron entonces la posibilidad y la condición de ser universitarios. Simplemente les puedo decir eso. Creo yo, en consecuencia, en toda esa lucha, y respeto firmemente las opiniones de todas las personas. En lo único que yo sí soy inflexible, y yo diría no soy tolerante, es con respecto a los corruptos. Con respecto a los corruptos son los que destruyen las sociedades, sin duda alguna. Soy intolerante también con respecto a los abusos de los niños, de las personas mayores, de las mujeres. Estoy contra la misoginia, estoy contra la xenofobia, que es el odio a todo lo que es extranjero, ¿no es cierto? Estoy contra el racismo, que es el odio a todo aquel que es diferente en cultura, en etnia, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo estoy en contra de todas estas leyes como ocurren en nuestro país, que son leyes que benefician a unos cuantos, pero benefician a otros, como la ley electoral, que beneficia a quienes tienen el control de los partidos políticos. No digo que benefician a los partidos políticos, benefician al grupillo que controla un partido político en un momento determinado. Así que, no sé, eso es parte de mi vida. Mi madre tengo
el que pensé de mi padre cuando dije era al inicio, porque por esas circunstancias me tocó también vivir mucho más tiempo con mi padre desde muy niño. Mi madre tengo la dicha divina de que aún vive precisamente ella es migrante. Mi madre tiene también la nacionalidad estadounidense, vive en California con una hermana, les estoy dando todos esos detalles. Y, mi padre falleció precisamente hace 25 años. Y bueno, para que conozcan todos esos detalles personales, o sea, soy como el resto de la gente. Yo trabajé durante muchísimos años aquí, les diré, en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Fui funcionario internacional en ese banco, aún siendo hondureño. Yo residía aquí en Honduras, yo era MI, lo que llaman misión internacional, desde la edad de 23 años. Después renuncié para irme a estudiar, porque paralelamente, como les dije, fui profesor universitario, y como yo fui el presidente de la Asociación de Funcionarios del BESIE, no vi ético pedir una beca para ir a estudiar mi maestría y mi doctorado con fondos del BESIE, así que preferí renunciar del BESIE. Dijeron que estaba loco, ¿verdad? Sin duda, tal vez tenían razón, porque lo que ganaba en ese momento era altamente significativo. Y terminé mi maestría y mi doctorado en Francia. Posteriormente a ello fui funcionario de las Naciones Unidas, tanto en el África como en New York y aquí en Centroamérica. Fui lo que se conoce en la jerga de las Naciones Unidas el oficial a cargo del Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica, que tenía que ver con infinidad de proyectos de energía eléctrica, banca, desarrollo rural, agua y saneamiento, refugiados y desplazados, el tema sobre el Consejo Monetario Centroamericano, temas también relacionados con políticas macroeconómicas, políticas comerciales, programas en consecuencia de exportaciones. Era infinidad de programas producto de que las Naciones Unidas creó ese plan inmediatamente después de la conflagración bélica en Centroamérica que hubo en El Salvador y Guatemala. Entonces había necesidad de desarrollar esto. Entonces puso ese programa en cada uno de los países de Centroamérica. Yo era el responsable y era el macroeconomista de las Naciones Unidas aquí en Honduras también, y luego también allá en New York. Y posteriormente me trasladé a Washington para trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y posteriormente retorné a Honduras. Materialmente, obvio, no fue la mejor decisión, pero aquí estamos. Y durante muchísimos años después, en los últimos 25 años, me dediqué fundamentalmente a la docencia. Fui profesor de niveles de maestría, de doctorado y de postdoctorado. Fui coordinador de estudios de postdoctorado en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Así que yo tengo cerca de 500 personas que tienen nivel de doctorado en este momento en ciencias económicas o ciencias sociales, que fueron alumnos míos de varios países de América Latina y el Caribe, fundamentalmente de Venezuela, de Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, para mencionar algunos países. Nelson. Sí. Como quien dice, estamos frente a uno de los hombres más preparados, si no es decir el hondureño mejor preparado académicamente y con esa gran sabiduría que le arrastra al frente de nosotros aquí para compartir con el pueblo hondureño. Es un privilegio para nosotros tenerlo aquí en ese sentido, con todo ese árbol que usted ha creado. Resalta una pregunta que me gustaría hacérsela. Conociendo los desafíos del mundo actual, ¿cómo se considera Nelson Ávila? ¿Cómo se identifica su ideología, derecha o izquierda? ¿Qué nos podría decir eso en un minuto? Vea, yo soy una persona progresista. O sea,
soy una persona que cree en los cambios. A veces catalogar derecha e izquierda es un problema en los países nuestros, porque hay alguna gente que es de derecha, pero desconoce los fundamentos de lo que significa ser de derecha, y hay otros que se clasifican izquierda y también desconoce esos fundamentos. A eso era que me refería originalmente. Y yo sí Nelson, creo... Sí. Lo que pasa, yo hago esta pregunta porque usted nos ha hablado de un don Nelson que ha ayudado a crecer, ha conocido el futuro, ha conocido el progreso, pero la pregunta mía va porque aquí afuera están los de a pies que quieren saber, ellos son o blanco o negro. Entonces la pregunta por eso va más enfocada y más así sin mucho preámbulo para saber si es derecha o izquierda o centro. Le respondí. ¿Cómo lo podemos hacer? Olvin, le respondí. La persona progresista es una persona fundamentalmente que cree en los cambios. La izquierda cree en los cambios, ¿es cierto? Pero al mismo tiempo hay diversos tipos de izquierdas también, hablemoslo claro, como hay diversos tipos de derecha. Yo rechazo los extremismos, sin duda alguna, de A o de B. Me explico, porque los extremismos significa que usted no es tolerante frente a las ideas de los demás. Yo, por ejemplo, en la derecha, en realidad tienen algunos valores de conservación que me parecen importantes y hay que verlos como tal. Y en la izquierda, en realidad, vea, yo parto del siguiente punto: ninguna persona es progresista si no conoce una realidad nacional. Me explico. Vea, y hablo de realidad nacional, pero ninguna persona es progresista si no conoce la realidad mundial. O sea, estoy hablándole ya geopolíticamente hablando. Entonces, geopolíticamente hablando, nacionalmente hablando, y es propositivo. Para mí, lo fundamental que debe diferenciar a las personas es algo capital, su capacidad de dar. Me explico. Para mí, la inteligencia está dada en la capacidad de dar a los demás. Si usted no da a los demás, en realidad, la pregunta es, ¿y entonces para qué sirve como especie? Me explico. Esto es interesante. El Papa Francisco ha sido muy interesante en algunos de los libros principales que como encíclicas se han escrito en los últimos años. Laudato Si, que tiene que ver con un tema capital, que es ¿qué hacemos nosotros como humanidad frente al medio ambiente? Dos, está el otro, que es Fratelli Tutti, que significa que, y ahí coincido plenamente con el Papa Francisco en el sentido de que el modelo económico y el modelo político en el mundo ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Bueno, porque el 80% de la población mundial vive en pobreza. Ese es el primer punto. Y la pobreza no es algo natural. La pobreza existe por disfuncionamiento, o sea, mal funcionamiento del modelo económico y del modelo político. Entonces, ¿cómo puedo yo ser una persona contraria a la necesidad de transformar todo eso? Entonces, cuando yo le digo que soy una persona progresista, clasifíqueme. Soy una persona, en consecuencia, que cree en los valores del cambio, cree en los valores de la transformación, pero al mismo tiempo, reitero, creo en la democracia, pero en la democracia no al estilo hondureño. Creo en la democracia, en sin duda alguna, el derecho del pueblo para el pueblo, con el pueblo, pero sobre todo es el pueblo el que tiene que definirlo. Me explico. Creo en la libertad, pero no solamente en la libertad de comercio. Creo en la verdadera libertad. ¿Y cuál es la verdadera libertad? Que usted, independientemente de su color de piel, independientemente de su estatura, independientemente de dónde provenga, usted es un ser humano igual que el resto. ¿Me explico? Por eso yo sí creo en la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto, precisamente, y por eso yo lamento que vivimos una sociedad disfuncional con respecto a la misoginia y con respecto al mismo tiempo a los feminicidios o femicidios que se dan precisamente en nuestra sociedad, de forma tal que yo soy una persona, siempre he sido una persona progresista, y lo dije desde el inicio, dije que lucho contra las dictaduras, me explico, sea de donde sea, y en aquel momento eran dictaduras de derecha en nuestra nación, pues las combatí, y cuando se instalan dictaduras también de supuesta izquierda, pues también las combato. Don Nelson, basado en ese mismo hilo, yo quisiera hacerle una pregunta metiéndonos en ese sistema, ¿verdad? De izquierda a derecha, como lo quiera ver, pero realmente el pueblo a veces es ¿cómo le podría decir? Muchas veces es confundido. Pero considerando usted que su continuo cuestionamiento al sistema, ya sea de izquierda a derecha, lo que usted quiera decir,
¿Cree usted que pueda tener esto repercusiones en su carrera política? Más que todo repercusiones negativas en cualquier aspiración política por cualquier partido. Claro, claro, la verdad siempre incomoda, me explico, aproximarse a la verdad siempre incomoda. Y yo sí creo que esa es la función de cada ser humano. Vean, a través de Olvin yo les voy a enviar, y si le parece, Olvin, distribuir, porque yo no tengo el WhatsApp de otras personas, le voy a enviar, como es este programa, una copia la tengo virtual, de los últimos 2 libros que escribí. Faltó decir que he escrito algunos libros. Uno es sobre poder y política y el otro es sobre pensamiento económico. Es un análisis de 2.500 años aproximadamente. Digo, un análisis, pretende ser un análisis de 2.500 años de historia política y de historia económica, los 2 libros por separado. En ese tipo de política es el que yo creo. ¿Cuál es la política? Cuando usted me hace esa pregunta, yo no soy un pragmático en el sentido de que voy a decir las cosas que me convienen, como ocurre con algunos, o me voy a quedar callado si no me conviene decir las cosas. No, no, no. Soy muy directo, independientemente de si eso me genera un costo o no. Así ha sido mi personalidad, me explico. Y es en ese tipo de política que yo creo. ¿Cuál es la política en la cual yo creo? Uno, es aquella política que está basada en 2 elementos capitales. ¿Cuáles son los fundamentos históricos de la política? Vean, desde las primeras reflexiones que hace Clístenes, que es el principal pensador dentro de se les parece, dentro del occidente del mundo, porque nosotros nos olvidamos a veces de todo el pensamiento que hubo en el Oriente, ¿no es cierto? Pero Clístenes plantea en el siglo, imagínense, 600 años antes de Cristo aproximadamente, plantea cuál es la base de la política. Dice, 1, la ética, y 2, la justicia. No hay política sin ética, no hay política sin justicia. Vayan ubicándose. ¿Qué ocurre en el país nuestro? La política en Honduras es ética, actúa por justicia. Si en consecuencia no actúa ni por ética ni por justicia, no es política, ¿no es cierto? Es todo menos política. Y el otro, y él mismo define, Clístenes, y estamos de acuerdo con esto, ¿cuál es el objetivo de la política? ¿Cuál es el objetivo de la política? Es el bienestar del bien común. ¿Me explico? Es el bienestar del bien común. Y él habla de bien común. Este concepto, esta categoría, bien común, es utilizada en la religión católica, en la religión evangélica, es también utilizada en la Torah, ¿verdad? Judía, pero también en el Talmud musulmán. ¿Y por qué? Bueno, y vean, y yo les estoy hablando mucho antes de que estas religiones existiesen, ¿no es cierto? Les estoy hablando 600 años antes de Cristo. Y en consecuencia, si la política no está basada en la ética ni en la justicia, y el objetivo no es el bien común, entonces ¿qué tipo de política tenemos en nuestra nación? Tenemos todo menos política. Así que sí, yo sé, pero fíjense que más me ha generado beneficios. Le adelanto, a la juventud le gusta que se le hable claro, a la gente decente le gusta que se le hable claro, a la gente que al mismo tiempo quiere contribuir a transformar su nación, le gusta que se le hable claro. Hay infinidad de gente y en eso los politicoides se basan. Ellos dicen lo que les conviene que escuche la persona para creer que esa persona está hablándole su lenguaje, su interés, y no lo está haciendo para manipularla. En nuestro caso, tratamos de ser lo más sinceros posibles, lo más realistas posibles y yo diría lo más comprometidos posibles. Correcto. Una política sin compromiso no es política. Gracias. En ese sentido, usted nos habla de este compromiso, de hablarle con la verdad al joven. ¿Cómo podemos, qué nos podría decir don Nelson, qué está haciendo para involucrar a todos estos jóvenes que no incursan en la política, pero que es necesario que sean un baluarte de la política actual, porque muchos jóvenes no quieren entrar en ella? Sí, muy bueno, muy bueno. Vea, considerando en los últimos 4 años, hay casi 700,000 nuevos jóvenes en nuestra nación. Los jóvenes, entendiendo por joven
según la ley electoral, clasifica a los jóvenes hasta la edad de 30 años, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, eso es 3.800.000 personas aproximadamente. Y la mayoría de todos estos jóvenes viven en pobreza. Yo sí creo que la pobreza en Honduras, si fuésemos mucho más serios, supera el 80%. En la época de Juan Orlando Hernández subió un poco de 67 a 72, 74. Ahora decretaron falso concepto del uso de la economía que había disminuido en 9 puntos. Yo lamento decirles que no hay correlación entre crecimiento económico y reducción de pobreza. No voy a entrar a eso. Si les parece, voy a entrar si tuviese mucho más tiempo, porque es una concepción económica ya superada desde hace infinidad de años. Crecimiento, o sea, producción, no significa en realidad desarrollo de las naciones. Si hay desarrollo de las naciones, sí hay reducción de pobreza, pero crecimiento no, que es precisamente lo que se habla. Entonces, el mensaje debemos enviarlo a todos, no solamente a la juventud, pero con la juventud hay que, como usted muy bien dice, Olvin, hay que focalizar bastante, y mis mensajes en los medios ha sido en ese sentido. Les he dicho, jóvenes, cuando un político les dice el futuro es de ustedes, no le crean, díganle también el presente. ¿Y por qué dice el futuro? Para que no le disputen el presente, me explico. Entonces, el presente y el futuro es de ustedes. Participen políticamente, luchen contra toda forma de despotismo, de dictadura, de autoritarismo. El joven que agacha la cabeza frente al poder, cuando crece, es un súbdito, me explico, es todo menos un ciudadano. Entonces, el joven tenemos que abrirle. Por eso yo quisiera que también el Partido Migrantes, que es una iniciativa sin duda alguna fundamental, prioritaria, urgente, nos pueda acompañar en una serie de propuestas de reformas políticas, entre ellas no a la reelección de ningún puesto de elección popular, con el objetivo también de dar oportunidad a nuevos liderazgos, porque si no, lo que ocurre aquí es que al reelegirse presidentes, al reelegirse que la Constitución lo prohíbe, lo de la presidencia, pero no prohíbe la de alcaldes, ni prohíbe la de los diputados, y tampoco prohíbe a los que dirigen partidos políticos, y ahí se perpetúa. Pero don Nelson, en la actualidad nosotros sí tenemos reelección vigente en Honduras. No existe. No, la reelección no existe. Juan Orlando fue reelecto, fue aceptado con un fallo en la Corte, y ese mismo fallo es el que está amparando a cualquiera que se quiera reelegir como presidente en este momento. Es una estrategia sorpresa que nos quieren tener, porque de no querer cambiar esa situación, yo creo que ya lo hubieran puesto en el plano de las discusiones como algo prioritario, que algo así no vuelva a pasar. Sí, les recuerdo lo siguiente, que esa Corte Suprema de Justicia que emitió ese fallo en realidad es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Bueno, ya ahorita, en este momento acaba de resolver la Corte Interamericana de Justicia, la CIDH, el caso de los 4 magistrados que intempestivamente fueron sustituidos por Juan Orlando, precisamente porque esos magistrados se oponían a la reelección y también se oponían a las sedes, y en consecuencia los eliminó, de forma tal que todos los que participaron en esa resolución, todas sus resoluciones son ilegales. Si viviésemos en un país serio, todas esas resoluciones son completamente inconstitucionales. Entonces, claro, aquí quien se queda callado son todos aquellos politicoides a quienes les conviene la reelección y se quedan en silencio. Algunos están dentro del Libre, otros están dentro del Partido Liberal, y otros están dentro del Partido Nacional, que les conviene. Entonces, la reelección, según la Constitución de la República, y así lo dice, en realidad es un artículo pétreo. No existe reelección para la presidencia de la República en Honduras. Juan Orlando Hernández fue reelecto inconstitucionalmente. Lo mismo que hizo fraude. ¿Hizo fraude en el 2017?
y fue inconstitucional y fraudulento en el 2021. La pregunta es, ¿y cómo es que esos flamantes politicoides que dirigen este país, o mal dirigen este país, que son los corresponsables del atraso en el cual se encuentra en Honduras, porque han mal dirigido, 4 personas son las que han tomado decisiones en esta nación en los últimos 40 años, y tenemos a este país por eso atrasado, y en consecuencia, ese tipo de personas, algunos de ellos se quedaron en silencio. Yo les adelanto, el único político que interpuso un recurso de inconstitucionalidad tanto en la Fiscalía contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que era en ese momento el Consejo Nacional de Elecciones o Electoral, en ese momento lo interpuse junto, fui el único político creo que fue el 16 de diciembre del 2013. De ahí todos los demás politicoides se quedaron en silencio, dirigiendo ellos partidos políticos. Y eso me ocurrió tanto en mi Partido Libre, en el Partido Liberal, como en el Partido Nacional. ¿Y por qué? Porque algunos creían que la continuidad de Juan Orlando Hernández legalizaba la reelección. Reitero, la reelección es inconstitucional. Entonces, volviendo a su pregunta, la única forma de garantizar que muchos jóvenes tengan participación política es no a la reelección de ningún puesto de elección popular, porque si no ocurre diputados que tienen 40 años de estar ahí vegetando. Aún dentro del partido nuevo, como es el Partido Libre, los diputados ya van por la tercera o cuarta condición de diputados, como si no existen personas mucho más capaces que ellos, me explico. Además, todos sabemos, don Nelson, los diputados... nos acercamos a las próximas elecciones y la ley no está cambiando, no está favoreciendo al más desprotegido. De hecho, en el 2021 teníamos el 43% de la población en pobreza y supuestamente, usted lo decía, el gobierno actual dice que ha bajado, sin embargo, ha empeorado, es lo que podemos palpar. No se está haciendo para cambiar esa dirección y cómo podemos, ¿quién nos está garantizando en este momento de que nosotros vamos a ir a unas elecciones libres y quién va a regular de que no vuelvan a haber reelecciones? Si en este momento los politicoides, como usted bien los ha llamado, no están haciendo nada por cambiar la situación, nos están haciendo pasar el tiempo, pero no hay soluciones. Sí, usted tiene toda la razón. Estamos en un escenario de esa naturaleza. Nada ha cambiado porque a estos grupillos de poder no les interesa cambiar las cosas. Esta gente no piensa en Honduras. Esta gente, vea, ¿qué entienden por poder? Ellos entienden por poder el poder personal, el poder del pequeño grupo. ¿Me explico? ¿Con qué objetivo? Hacerse millonarios ellos y al mismo tiempo responder a sus necesidades psicológicas de una especie de psicopatía del poder. Ellos entienden por el poder, ojo, no lo que la Constitución de la República plantea, o lo que, conforme ustedes podrán leer en el libro que yo escribí sobre poder y política, dice la Constitución, el poder reside en el pueblo. ¿No es cierto? Pues sí dice la Constitución. ¿Por qué dice eso la Constitución? Porque el poder es colectivo. ¿Cuál es el objetivo del poder? Desarrollar la humanidad, desarrollar las sociedades. No es el objetivo del poder, no es hacer multimillonarios a un grupo de corruptos que controlan partidos políticos. Y ellos entiendan la política como una estrategia de negociación para sus propios beneficios o de sus grupos y hacerse multimillonarios, mientras que la mayoría vive en enorme pobreza. Aprovecho para decirle que ese 43% que usted dijo era el que ellos usaban para extrema pobreza. La extrema pobreza en Honduras ha subido del 43 al 51%. No es necesariamente en este gobierno, está precisamente, lo que quiero decir es que desde el gobierno de Juan Orlando Hernández la extrema pobreza era de aproximadamente 51%. Y ahorita está casi en las mismas circunstancias, no nos engañemos. Y la pobreza, sí, reitero, supera el 70%. Ojo, pero les adelanto, aceptando yo el instrumento de medición que es $1 per cápita diario, o sea, se utiliza el esquema del Banco Mundial. $1 per cápita diario significa que per cápita significa por cabeza, ¿verdad? Que en una familia de 4 personas, si hay un ingreso de $4 o de $5, ya $5 es más que $1 por cabeza diario, ya los está sacando la pobreza. Eso es absurdo, sin duda alguna. Perdón, sí. Fíjese que tenía esta pregunta básicamente para el final, pero ya mencionando de cifras de economía en Honduras, que si está bien o está mal el país,
Quisiera que le explicara a nuestra comunidad migrante con palabras que realmente las vaya a entender el migrante. Sí. Nosotros tuvimos a Marvin Ponce de invitado en un programa. Yo le hice la pregunta a él que por qué el gobierno de Juan Orlando Hernández o los gobiernos actuales no habían tenido una política exterior para apoyar a los migrantes, sabiendo que el ETA y el IOTA dejó destruido totalmente el país, y así lo decían las cifras, pero la CEPAL dio un informe que realmente hacía a Honduras elegible para un TPS, aplicaba para la ley INA 244, y lo hacía elegible a Honduras. Pero aparentemente nos menciona Marvin Ponce que se fraguó algo en Honduras y maquillaron las cifras, y Estados Unidos vio que Honduras estaba bien en esos desastres. Entonces quiero saber si en realidad esto fue cierto, porque usted tuvo que haber tenido algún conocimiento en aquel entonces de las destrucciones del IOTA, si los números se maquillaron para que Honduras no tuviera un beneficio migratorio. ¿Qué puede decirnos usted de esto? Vea, en nuestra nación, lamentablemente, como usted dice, maquillar las cifras, o sea, dar una imagen diferente a la que es, parece que ha sido una constante. Y en esa condición, yo recuerdo que yo emití opiniones precisamente inmediatamente después de esos dos desastres naturales. Yo le adelanto, el gobierno de Honduras en ese momento cometió el delito de ser un gobierno genocida, porque un gobierno genocida es aquel que también oculta información fundamental antes y después de desastres naturales. Y eso ocurrió fundamentalmente llegando la época de octubre, y ellos habían definido la necesidad de generar condiciones para que el pueblo hondureño se fuese, el que puede, ¿verdad? El que podía irse de vacaciones en octubre, y por algunas razones especiales ocultaron toda la información que venía desde los centros meteorológicos a nivel mundial sobre el desastre que venía. Y también a posteriori, así que lo que dice el señor Marvin Ponce se corresponde con la realidad de ese momento, con lo cual deberíamos hacerlo. Vea, la diáspora hondureña, o sea, la cantidad de migrantes fuera de Honduras representa casi el 20%, diríamos, de la población, concentrado, todos sabemos, esencialmente en los Estados Unidos, España, México y Canadá, esencialmente. Y los sucesivos gobiernos de Honduras han mal manejado todas las condiciones para una adecuada legalización, para una adecuada negociación, al mismo tiempo sobre las condiciones en las que se encuentran. El TPS, por ejemplo, son en este momento, si no mal recuerdo, son cerca de 70,000 personas, ¿no? Sí, aproximadamente. Aproximadamente 70,000 personas, pero hay infinidad de hondureños que no están contenidos en el TPS y bajo otro tipo de condiciones. Entonces, yo sí creo que sí es importante que la Cancillería en realidad adopte una posición nacional, en el sentido de que tiene que privilegiar esto, y no necesariamente por el hecho de que son los migrantes en realidad los que contribuyen a financiar la economía en Honduras. Si no fuese por los migrantes, la pobreza en Honduras sería mayor. ¿Y por qué lo digo? Bueno, por una sencilla razón, porque aún el sector privado en Honduras, el sector privado de Honduras es incapaz de generar las divisas que necesita para pagar sus importaciones. Me aclaro, cuando uno exporta, recibe divisas, ¿no es cierto? O sea, divisas en moneda extranjera. En este caso, fundamentalmente dólares, perfecto. Pero al importar tiene que pagar en divisas, no paga en moneda nacional. Entonces, el modelo económico de Honduras, las exportaciones llegan a ser una fracción de las importaciones. Llegan a ser las exportaciones aproximadamente un 60%. Ajá, ¿y cómo van a financiar la diferencia? Con las divisas que envían precisamente la diáspora hondureña, los migrantes hondureños. Entonces, si no existiese esos recursos que significan un alto costo social, un alto costo psicológico para todo migrante, porque vive separado también de sus familiares, ¿no es cierto? Vive, a veces dejan a sus hijos con sus padres o con sus tíos, etcétera, etcétera, y eso todos sabemos que es un costo social enorme en el largo plazo, aparte de los problemas
yo diría que le genera a cada quien, obvio, estar separado de sus seres queridos. Entonces, si no existiese esa divisa de los migrantes, la riqueza en Honduras sería inferior, la producción sería inferior, y en consecuencia, si la producción sería inferior, habría mucho más desempleo y en consecuencia mucho más pobreza. Es elemental. Entonces, yo sí creo hay necesidad de que establezcamos un ministerio de Relaciones Exteriores que piense precisamente en la gente. Es más, yo les adelanto, en la serie de reformas políticas que nosotros también planteamos, vamos a plantear la necesidad del voto biométrico, que significa que cualquier hondureño en cualquier parte del mundo va a poder votar a través de su computador o de su celular, y lo único que necesita en consecuencia es el control visual y la huella digital. Me explico. Y que al mismo tiempo los hondureños residentes en el exterior se cumpla con ellos con el principio de la Constitución de la República, que es elegir y ser electo. Ahora en la pandemia se observó que el Congreso podía funcionar con congresistas ausentes. ¿Y por qué no podemos tener nosotros diputados hondureños residentes en España, hondureños residentes en los Estados Unidos, o en Canadá, o en México, o en cualquier parte del mundo? Ahora, obvio, ministro no, tiene que estar en el país por razones obvias, pero hay que garantizar en consecuencia la presencia de esa naturaleza, porque si no, se le violenta al migrante su libertad y su derecho de ser electo, y solamente cumple con la obligación de elegir, pero no tiene un derecho. Y hay un principio elemental en derecho: frente al cumplimiento de un deber hay un derecho, ¿no es cierto? Y en consecuencia se cumple con el deber de votar, pero no tiene el derecho de que voten por él. Eso es absurdo. Perfectamente es parte de las transformaciones que tenemos que hacer, pero que no nos conviene a los politicoides. Por eso cuando Olvin planteaba de que había una ley electoral que en realidad está en contra, y que fue la segunda parte que yo iba a plantear, sí, el escenario para enfrentarse a toda esta gente lamentablemente es el mismo creado para el fraude, es el mismo creado para imponer esas condiciones. Es más, todos sabemos muy bien que es a través del fraude que existen diputaciones en nuestra nación. O sea, que el diputado no siempre es aquel, o el alcalde, o el presidente, no siempre es aquel por el que ha votado la mayoría del pueblo hondureño. ¿Cuándo lo supimos eso? Siempre lo hemos sabido, pero ¿por qué no lo hemos aceptado? Tuvimos que saberlo desde los Estados Unidos en términos oficiales. Desde los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos dijo que en el 2017 Juan Orlando no ganó, hizo fraude, y que tampoco en el 2017, en el 2013 hizo fraude. En el 2017 no solamente hizo fraude, sino que entró inconstitucionalmente. Aquí la pregunta es, reitero, ¿y por qué hubo silencio de todos estos politicoides que controlaban los partidos políticos? Tanto en el Partido Libre como en el Partido Liberal, que eran partidos dominantes. ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese silencio? Eso es un delito de traición a la patria, que yo espero que en algún momento, en realidad, cuando exista un gobierno completamente diferente, este tipo de hechos no solamente ya no ocurran, sino que esencialmente que se investigue también la responsabilidad de toda esta gente. No sé si le respondí. Es correcto, gracias, don Nelson. Bueno, nos vamos a una pausa y al regresar de ella vamos a abrir las líneas telefónicas para que la comunidad migrante pueda hacerle una consulta al doctor Nelson Ávila en el marco del respeto, también que sean muy breves. Les vamos a pedir brevedad porque tenemos muy corto tiempo para que ustedes puedan preguntar lo que quieran al doctor. Vámonos a la primera pausa. Ya regresamos en Hondureños en Debate. First Response Ambulance, servicio médico de emergencia. Contamos con personal altamente calificado, con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Con cobertura en las ciudades de El Progreso, La Lima y San Pedro Sula. Contáctenos marcando el 9294 2658. Ya estamos en servicio. First Response Ambulance, servicio médico de emergencia.
Continuamos en Hondureños en Debate. Bueno, regresamos de la pausa. Vamos a abrir las líneas telefónicas para que la comunidad migrante pueda hacerle sus consultas al doctor Nelson Ávila. Bueno, prosigamos con la serie de preguntas en las que la comunidad migrante nos llama. Olvin, ¿tienes alguna pregunta más que hacer? Sí, hablábamos de un poco de lo que era la economía y estaba navegando en esta idea. Don Nelson, tengo esta pregunta. ¿Qué opina usted de la ley tributaria que el gobierno actual ha propuesto a Honduras? Muy buena pregunta. En Honduras hay necesidad de reformar todas las políticas macroeconómicas, entre ellas la política fiscal, pero no así como está. Hay un elemento capital, usted sabe. Si usted quiere reformar algo, tiene que saber cuál es el impacto, ¿no es cierto? Y yo les he dicho, ¿cuál es la matriz de impacto de la política fiscal? ¿En qué, o en otras palabras, en qué porcentaje me va a aumentar los ingresos fiscales? Segundo punto, ¿es que aumentará la inversión? Tercer punto, ¿es que disminuirá la pobreza a través de esa política? ¿Es que disminuirá la desigualdad, que es uno de los problemas de todas las políticas fiscales? ¿Es que mejorará la competitividad? ¿Es que mejorará la inversión en Honduras? ¿Es que disminuirá la inflación? Si no me responde eso, entonces yo lamento decir que es una reforma sin reforma. En pocas palabras, no sirve. Así como está, no, por una sencilla razón. Olvin, todo economista sabe que toda propuesta para transformarla, tenemos que tener los escenarios de impactos. Si tomamos la decisión A, va a producir, por ejemplo, el resultado 1. Si tomamos la decisión B, va a producir el resultado 2. Si tomamos la decisión C, va a producir el resultado 3. Todo eso lo debemos tener, son escenarios diferentes. No existe eso en ese elemento que se llama reforma de política fiscal. Me disculpa, ha sido hecho por personas que me parece que les hace falta mucha formación y experiencia en el plano económico. Yo lo lamento decirlo. Y lamento que ni el COER ni el Fondo Monetario se refirieron abiertamente a la necesidad de tener la matriz de impactos. Bueno, don Nelson, tenemos la primera llamada de aquí. Buenas tardes, sí. Caballero. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, le hablo del estado de la Florida. Ok, buenas tardes a la gente del estado de la Florida. ¿Qué tiene que decirnos para don Nelson Ávila? Buenas tardes a todos en el programa. Doctor Ávila, una pregunta con todo el respeto del mundo. En el caso de que no fuera posible que el Partido Migrante pudiera registrarse, ¿ha considerado usted crear alguna alianza? Y en este caso, ¿nos podría decir con quién? Muy buena pregunta. Vea, yo siempre... Perdón, no sé si había terminado. Ya, muchas gracias, doctor. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vea, yo siempre he planteado la necesidad de una amplia coalición. Y yo le voy a decir que con los compañeros del Partido Migrante yo siempre he planteado que tenemos que ir en una gran coalición. Pero una gran coalición con gente que ama a nuestra nación y que jamás ha estado metida en cuestiones de corrupción ni nada por el estilo. De forma tal que en esa amplia coalición tienen cabida nacionalistas decentes, libres decentes, liberales decentes, demócratas cristianos decentes, socialdemócratas decentes y gente que no se clasifique en ninguna de estas cuestiones y que no tiene partido político. Le diré, para las próximas condiciones, elecciones, ninguno de los tres partidos, ni el Partido Liberal, ni el Partido Libre, ni el Partido Nacional tienen garantizado un triunfo si se van cada uno por su lado. El Partido Nacional se ha disminuido enormemente. El Partido Liberal también, y el Partido Libre también. O sea, Juan Orlando disminuyó al Partido Nacional desde el poder, pues ahorita el Partido Libre también se ha disminuido sustantivamente en términos reales desde el poder. Y el Partido Liberal, después de haber sido un partido mayoritario en casi 1.100.000 votos, ahora no llega ni a 400.000, porque es paradójico que en unas primarias internas dijeron que habían sido 875.000 y en las generales apenas 375.000. Ustedes observan ahí una incoherencia. Entonces sí,
Yo no quiero dar muchos detalles, pero sí estamos en realidad avanzando en esa gran coalición también con otros partidos políticos y con personas de otros partidos políticos que en realidad están plenamente conscientes que necesitamos transformar la nación. Y yo les adelanto, tenemos algunos escenarios y los escenarios son altamente positivos. Podemos ganarle. Si se van ellos por separado, el Partido Liberal o el Partido Libre o el Partido Nacional, les vamos a ganar, se los aseguro, por infinidad de razones que no quiero decirlas por acá. Pero sí está claro que los grupos dominantes del Partido Libre y el Partido Liberal ya están unidos. Los grupos dominantes que controlan al Partido Liberal están en alianza con el Partido Libre. Si no, pregúntense ustedes, y las mejores representaciones diplomáticas, ¿en manos de quién están? Tenemos otra llamada, doctor. Perfecto. Aló, buenas tardes. ¿De dónde nos llama, caballero? De aquí, de Orlando. De Orlando, Florida. Muy buenas tardes, Orlando, Florida. Adelante. Sí, la pregunta para el doctor. ¿Haría él una alianza con el CAPI y con Salvador Narrala? Y la otra es, yo pienso que ya el pueblo esta vez va a despertar. Todos los buenos liberales, los buenos nacionalistas y todo el pueblo humilde, pobre y todos los que estamos en Estados Unidos, yo le aseguro 100% que todo el pueblo votaría porque el doctor hasta hoy por hoy es la persona más derecha y más idónea para dirigir el destino de Honduras. Gracias, caballero. Muchísimas gracias. Sí, yo cuando hablo de una amplia coalición, en realidad hablo de incluir a todas las personas de todos los partidos y personas que no han tenido partido político, ojo, que no se les demuestre que han sido corruptos y que tampoco hayan sido asesinos, porque hay algunos que han sido corruptos y asesinos a la vez, ¿no es cierto? Entonces ahí bienvenidos, así que ese es el concepto que nosotros manejamos y les adelanto, para ello nosotros desde el Partido Migrante, y yo le voy a presentar al Partido Migrante en los próximos meses, una vez la inscripción ya final del Partido Migrante, por lo cual, por favor, todos concentrémonos en obtener todas esas firmas que se requieren adicionalmente para llevarlas todas, llevar el doble, si es posible, de lo que se requiere legalmente. Y yo voy a presentar la propuesta de un plan urgente. ¿Qué es lo que vamos a hacer siendo gobierno? ¿Y cuál es el plan urgente? 1, enfrentar la enorme pobreza en nuestra nación, transformar el sistema educativo, transformar el sistema de salud y también la reforma del sistema de seguridad en nuestra nación. Hacer también un plan de gobierno consensuado. Vamos a hacer un gobierno de integración nacional con personas de todos los partidos políticos y personas que nunca han estado tampoco en partidos políticos. Las representaciones en el exterior. Es donde tenemos que valorizar a todos los migrantes que conocen bien las sociedades. De aquí se envían desde Tegucigalpa algunas personas a las embajadas, a los consulados, y no conocen absolutamente nada, y muchos de ellos son los familiares de quienes están de ministros o quienes dirigen los partidos políticos, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que reformarlo. Y en la medida en que participen los migrantes, los migrantes pueden ser decisorios. Si tenemos aproximadamente 2 millones de migrantes en el exterior, no solamente en estos 4 partidos, sino que también en otros lados, están relacionados aproximadamente con 3 personas más familiares. Eso hace casi 6 millones de personas. Y de esos 6 millones de personas, hay gran parte de las personas que pueden votar. Podemos hacer la diferencia. Yo estoy seguro que vamos a transformar Honduras. Así que la respuesta es sí en el primer punto, y la segunda también sí. Pero en ese mismo hilo, sí. Doctor, ¿considera usted que el PMH es realmente o tiene potencial o capacidad necesaria para participar en las próximas elecciones? Sí, tiene potencial, pero tenemos que correr enormemente, pero en alianza. Yo no quiero ser muy explícito, pero sí he recibido la solicitud directamente, y esto está informados los directivos precisamente del PMH,
de 3 partidos, de los cuales 2 están inscritos para que yo pueda ser su candidato presidencial. Y yo les he dicho, bueno, tengo el compromiso con el Partido de Migrantes y ellos aceptan que nosotros hagamos una amplia coalición. Ahora, así que no le quepa duda, esta vez, mire, el pueblo hondureño no va a votar por partidos políticos, el pueblo hondureño va a votar por personas, que es como dijo el segundo compañero que habló de Florida. Tenemos otra llamada, le iba a agregar algo, pero ahorita, aló, buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Adelante con la pregunta. Sí, mi pregunta es para el doctor. De hecho, me gusta escucharlo mucho. Siempre es agradable escucharlo. La pregunta es, con nosotros los inmigrantes que estamos acá y que queremos volver, pero no regresamos por la situación del país. Sí. Por ejemplo, yo tengo un pequeño negocio aquí. Pero a mí me gustaría regresar a mi país. ¿Qué garantías tenemos nosotros, los emprendedores que estamos acá, al volver a Honduras, si él llegara a ser presidente? Muy buena pregunta. Gracias, yo no sé, muy buena pregunta. Yo no sé si ustedes me han escuchado que yo dije que yo iba a poner en funcionamiento el Banco Nacional del Emprendedurismo, ¿no es cierto? Vean, con el Banco Nacional del Emprendedurismo, en realidad, con una magnitud, no puedo dar todos los detalles, pero el objetivo fundamental es crear oportunidades en Honduras, pero también a todas las personas que vienen desde el exterior, garantizarles al mismo tiempo, es fundamental garantizarles todas las condiciones y obvio la exoneración de todo lo que ellos traen consigo mismo, de toda naturaleza, me explico, porque precisamente ha sido parte de su sacrificio en el exterior, pero al mismo tiempo crear todas las condiciones para que no solamente puedan tener condición de acceso al crédito en Honduras, sino que también a seguridad social. Yo les adelanto, he conversado con algunas personas también que están planteando las posibilidades de un seguro médico hospitalario válido tanto para el migrante que está allá en el exterior como para todos sus familiares, y también incluye un seguro de repatriación en el caso obvio negativo de sus restos. Entonces las personas tendrían derecho al crédito correspondiente. Después, si les parece, con el tiempo podemos hacer un programa específicamente de esta naturaleza, pero también tendrían capacitación en gerencia y al mismo tiempo en inteligencia de mercados, para que se conozcan, porque no es lo mismo el mercado para Honduras sometido a desregulaciones de toda naturaleza que el mercado precisamente en los Estados Unidos. Así que esto es parte de las prioridades a considerar y que ya hemos referido como una prioridad fundamental. Muy interesante. Volví. Gracias, don Nelson. Solo estamos al cierre, solo quisiera quedarme con lo último. Siendo don Nelson un hombre que sobresale en las filas del Libre y que no va a participar en una candidatura, lo ha dicho usted en medios de comunicación, que no va a participar dentro del Libre, usted no presiente de que el Libre, teniendo el poder y teniendo el control ahorita del Consejo Electoral, no le van a cerrar el paso. Podemos pensar de que don Nelson tiene otra salida, un plan B para darle esa seguridad al pueblo hondureño de que aunque no escriban el PMH, aunque no escriban otra corriente, don Nelson Ávila nos va a tener esa sorpresa que no va a dejar abandonado a todos estos seguidores. Para nada. Nosotros tenemos plan B, C y D, realmente, pero sabemos cómo funciona la politiquería en nuestra nación. Yo estoy plenamente seguro que hay intentos por impedir que el PMH sea inscrito, pero yo sé que lo vamos a inscribir, y lo vamos a inscribir en todas las formas, jurídicamente, en las calles, en las ideas, etcétera, etcétera. O sea, es necesario, por eso yo decía que el PMH pueda presentar ya todas, el último requisito que es de las firmas, a más tardar ahora en el mes de junio, así tendrán 3 meses para opinar precisamente sobre el cumplimiento irrestricto de todo ello, porque desde el CNE
Yo se lo dije al compañero presidente del partido, se está conspirando desde ya contra el PMH al haberse tardado casi 4 meses en entregarle los formularios para obtención de firmas. Si eso se puede hacer biométricamente, ¿y por qué no les dieron el sistema biométrico para obtener las firmas? O sea, y ahí sí, vamos a luchar contra todo este tipo de cavernícolas que controlan la sociedad hondureña y que controlan la política en Honduras, sin duda. Y por eso yo les decía que también hemos recibido el apoyo, la solicitud de otros partidos políticos para que nosotros podamos en realidad ser sus candidatos presidenciales, pero mi posición es, independientemente de las circunstancias en las que sea, yo soy una persona que respeta sus decisiones y el PMH para mí será parte de los instrumentos que va a transformar Honduras precisamente a partir del 2025. Tengo plena convicción de ello, pero en ese enfoque de una amplia coalición. Bueno, gracias, don Nelson. Ha sido muy claro y contundente con nuestras preguntas, contestándonos a nuestra audiencia, que es la principal, esa es la base que nos motiva a que sigamos en este proyecto. Les doy las gracias a todos los que se han conectado, a los que han compartido, a los que van a ver este video más tarde, porque hemos sabido de que muchos compañeros lo ven después por horarios de trabajo. Les damos muchísimas gracias por todo eso. Don Nelson, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este programa, este segmento. Les doy las gracias a Gerso Valladares, también a José Pinto, y nos vemos en otra ocasión. Don Nelson, antes de que se pronuncie, don Nelson, la comunidad migrante es muy importante. Quiero cerrar con esta llamada y le va a hacer una pregunta un televidente. ¿De dónde nos llama, caballero? De Missouri. Missouri. Adelante, Missouri. Doctor Ávila, creemos que usted es el mejor candidato, pero tenemos que ser realistas. Yo fui a tramitar mi cédula nuevamente porque ya se me había vencido y me costó $25,000 que me la tramitaran en Honduras porque el consulado aquí no me quiso hacer nada. Me tardó 6 meses con mordidas, pagando mordidas a abogados y a gente del registro de las personas. Y porque tenía influencia con un amigo o una amiga, me la dieron en 6 meses. Pero ¿cómo uno puede entonces votar? No vamos a poder votar, aunque seamos 2 millones. Gracias por estar con nosotros y por informarnos. Hasta luego, doctor. Gracias. Vea, por favor, si nos está escuchando el amigo, por favor, que envíe él todos esos datos. Si se los envía a ustedes, si les parece, ustedes me lo envían. Y yo voy a conversar inmediatamente al recibo de todo esto con la gente de la Cancillería y al mismo tiempo, porque esto no debe ocurrir. Ahora, en realidad se está manipulando, la cedulación se está haciendo lentamente, pero les adelanto, el hondureño tiene derecho a votar porque está inscrito en el Registro Nacional de las Personas, tenga o no la documentación. Por eso yo planteo que tiene que votar y vamos a luchar para que se vote biométricamente. Biométricamente usted no tiene necesidad de tener físicamente su tarjeta de identidad, el número de la tarjeta de identidad lo tiene desde que nace. Y si usted está habilitado conforme a la ley para, en realidad, votar, tenga o no su cédula correspondiente, debe votar biométricamente. Si no, estamos considerando que es la preparación precisamente de un fraude masivo. Y nosotros nos vamos a encargar desde ya de comunicarnos. Yo no quiero decir todas las estrategias, ¿verdad? Porque ustedes saben por qué razones. Pero al mismo tiempo, este es un tema de violación de los derechos humanos, establecido y tipificado también internacionalmente. Y vamos a recurrir a esas instancias internacionales para que toda la comunidad en el exterior, en Honduras, pueda votar, lo mismo que aquí en Honduras, biométricamente. ¿Me explico? Y biométricamente, reitero, no necesita tener el pasaporte o la cédula o el documento de cédula de identidad. Lo único que va a ingresar es con su número de tarjeta de identidad, que ya lo sabe desde el inicio, ¿verdad? Porque desde niño se asigna ese número y va a hacer una prueba facial y el sistema va a determinar eso y al mismo tiempo va a poner la huella digital, que es la verificación dactilar. Y con eso vota. Con eso ellos saben muy bien que la mayoría del pueblo hondureño los dejará fuera y habrá una nueva generación lista para transformar Honduras y hacer las reformas políticas y reformas electorales que el pueblo necesita para desarrollarse.
Quiero cerrar con dos cosas, doctor. Al final de mi despedida quiero que me conteste la siguiente pregunta. Sí. Con un sí o con un no. Yo sé que usted tiene mucho enriquecimiento, pero quiero que me conteste con un sí, con un no. De antemano le agradezco, gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es enriquecedor tenerlo en nuestro programa. Esperamos tener más adelante más programas con usted para enriquecer a la comunidad migrante de diferentes temas que necesitamos saberlo nosotros aquí. Y eso a nosotros nos llena de orgullo porque este programa crece teniendo invitados como usted. Eso es muy valioso, se lo agradecemos y esperamos tener este contacto más adelante para un futuro programa. Ahora voy con la pregunta para el cierre. Si inscriben al Partido Migrante y usted es el titular que va a representar al Partido Migrante y Libertad y Refundación le pide a usted una coalición, ¿usted aceptaría la coalición con Libertad y Refundación siendo el candidato al Partido Migrante? Si el Partido Migrante así lo decide, yo lo acepto. ¿Me explico? Correcto. En la amplia coalición yo dije que vamos a integrar gente del Partido Liberal, del Partido Libre, del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana, del Pino, o sea, demócratas cristianos, socialdemócratas y otras personas, siempre y cuando no sean corruptas. Y siempre y cuando tampoco han contribuido a violar la Constitución de la República. De forma tal que abierto, pero yo no tomaría esa decisión personal. Es correcto. Gracias. Bueno, le agradecemos a todo el auditorio de Hondureños en Debate y también al doctor Nelson Ávila por atender nuestra invitación, también a Gerson y a Olvin Silva por el desarrollo de otro programa más. Muy buenas tardes y esperamos verlos en otro programa de Hondureños en Debate. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazos. Abrazos. First Response Ambulance. Servicio médico de emergencia. Contamos con personal altamente calificado. Con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Con cobertura en las ciudades de El Progreso, La Lima y San Pedro Sula. Contáctenos marcando el 9294 2658. Ya estamos en servicio. First Response Ambulance. Servicio médico de emergencia.